cuando son las 9 de la noche con 36 minutos y 26 segundos. Yo saludo, como cada martes, a Carolina Cadena, conferencista y doctora honoris causa, que hoy por las fechas nos platica de cómo hacer morir a tus miedos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Yuri, muy buenas noches, qué gusto saludarte, de verdad me da gusto poder estar en este espacio y bueno, el día de hoy estamos celebrando el Día de Muertos y por eso quise que habláramos acerca de la importancia de morir a nuestros miedos. Muchas veces el miedo nos paraliza, no nos deja salir de esa zona de confort, no nos deja atrevernos a hacer las cosas que siempre hemos soñado. Y bueno, para empezar, primero, ¿qué es el miedo? Fíjate que hay una frase muy buena de Sófocles que dice, para quien tiene miedo, todos son ruidos. Y esto es porque no sabemos controlar el miedo, no sabemos ni siquiera qué es el miedo. Y el miedo es un mecanismo innato de defensa que se va a activar ante la percepción de un peligro. Puede que el peligro sea real o que no sea real, pero te va a causar sensaciones muy intensas, muy desagradables, te vas a sentir pues angustiado, te va a hacer que tu cuerpo a lo mejor te sude las manos, te pongas muy nervioso o que te paralice y ni siquiera te dejen moverte a algún lugar. Entonces, el miedo va a ser una emoción muy primaria, pero ojo, esto no es malo. A veces creemos que el miedo es un enemigo de nosotros, que no debemos de tener miedo, y la realidad es que no, el miedo es algo muy bueno, porque el miedo nos ha dejado sobrevivir como especie, como comunidad, como seres humanos. Si no tuviéramos miedo, seguramente ya hubiéramos dejado de existir desde hace muchísimo tiempo, porque la gente se aventaría de los edificios, porque comerían cosas que no deberían, porque harían cosas arriesgadas, porque el miedo es un mecanismo de defensa que nos hace saber que estamos en peligro y que es una forma de que podamos sobrevivir. Un cerebro muy reptiliano viene de ese ahí. Entonces, es importante que sepamos, en punto número 1, que bueno, el miedo no es algo malo. El problema es cuando utilizamos el miedo en una constante para absolutamente todo y que no alcanzamos a definir si realmente es un miedo porque nosotros lo tenemos, porque estamos en riesgo de perder la vida o porque simplemente fue un mecanismo que nos programaron, que nos enseñaron, que nos dijeron que debíamos de tener miedo. Empezando por la educación, por la comunidad, por todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, empecemos a identificar qué es el miedo, saber que el miedo no es algo malo, el miedo me va a ayudar a sobrevivir, me va a ayudar a prevenirme en momentos de peligro, en momentos en donde yo debo de tener mayor cuidado, pero no significa que deba de estar en una constante de miedo, ni tampoco significa que deba de tenerle absolutamente miedo a todo. El miedo es algo que en un demasiado se puede convertir hasta en una fobia o en una ansiedad. Existen personas que a lo mejor le tienen fobia a ciertos animales, a ciertos lugares, a ciertas situaciones, y la fobia pues ya es algo que sobrepasa el que tú lo puedas hacer. Es importante que si tú ya estás rayando en un nivel de fobia, acudas con los expertos, sepas que es importante el cuidado de tu mente, el cuidado de tu cuerpo y que para todo hay solución. Yo te voy a dar el día de hoy varios tips para que podamos controlar nuestros miedos, para que podamos morir a esos miedos y atrevernos a ir mucho más allá de lo que siempre hemos soñado para poder realmente acercarnos a lo mejor a la chica o al chico que nos gusta, pero que por miedo no lo hemos invitado a salir, que por miedo a lo mejor no le has dicho a tu jefe que quieres postularte para un mejor trabajo o pedir un aumento, o a lo mejor por miedo no te has atrevido a emprender, a irte a vivir a otro país, a hacer el viaje de tus sueños, no sé, tantas limitaciones que te pone el miedo, porque sentimos que es algo con lo que no vamos a poder, sentimos que es algo que no debería o que simplemente no sabemos cómo lograrlo. Entonces, bueno, sabemos que el miedo no es un enemigo, todo lo contrario, es algo que nos va a ayudar a seguir sobreviviendo como personas, como comunidades, pero sí no tener miedo en una constante. ¿Por qué? Porque fíjense que el miedo la mayoría de las veces vive en nuestra cabeza. En realidad, casi la mayoría de los miedos que la gente tiene ni siquiera se cumplen. Hay una frase muy buena que dice, el miedo llamó a mi puerta y cuando abrí no había nadie. Y justo se refiere a esto. Cuando tienes miedo y no te atreves a hacer las cosas, pero la realidad es que el miedo
pocas veces se cumple. Entonces, lo único que está sucediendo con el miedo es que en realidad me está sirviendo como un freno de mano, como algo que me está limitando, como algo que no me está permitiendo ir mucho más allá. Entonces, empecemos a identificar qué es lo que realmente, a qué le tengo miedo. Tengo miedo al fracaso, tengo miedo al éxito, porque son cosas completamente diferentes. Tengo miedo a no poder hacer las cosas, tengo miedo a sentir que no merezco las cosas. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en mi cabeza? Porque el miedo nos va a limitar y es importante saber esto, entenderlo, identificarlo. Nos vamos desarrollando de miedo en miedo y esto va haciendo que se vuelva en un fracaso, en una constante, el miedo al rechazo, a las pérdidas, a la muerte, a los cambios, ¿verdad? Entonces, por eso nos quedamos en esta zona bien cómoda llamada zona de confort, en donde todo es conocido, en donde no necesito nada más, pero tampoco voy a nada más. Y estos temores se van a convertir en una barrera que nos van a impedir vivir plenamente. El miedo nos va a obligar a mantenernos en la zona de confort, no nos va a permitir avanzar, no nos va a permitir desarrollarnos, va a limitar nuestra mente, nuestras metas, nuestras acciones y nos va a bloquear. Y es importante que empecemos a desbloquear justo estos miedos que existen en nosotros, empezar a superar estos miedos que tenemos, que muchas veces no nos han dejado vivir plenamente como deberíamos de vivir, perdón. Bueno, una de las formas en cómo vamos a poder superar el miedo, te voy a dar varios tips, pero pensemos primero, el más importante es, ¿a qué le tengo miedo? Porque no sé qué camino debo de tomar, ¿verdad? Si primero no sé a dónde quiero ir. Entonces, ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿Qué es lo que realmente está pasando en mi cabeza? ¿Por qué no me estoy atreviendo a hacer las cosas? ¿Es un temor racional o es un temor irracional? ¿Fue un temor que me pusieron mis padres o es un temor que genuinamente viene de mí? Porque muchas veces tenemos temor a algo que ni siquiera viene de nosotros. Simplemente me enseñaron que debía de tenerle miedo a ciertas cosas y eso limitó mi mente desde muy chiquito, entonces no me hizo ir mucho más allá. Entonces, empezar por eso, ¿es un temor racional? ¿Es un temor irracional? ¿Viene ese temor de mí? No viene ese temor de mí, sino viene de un temor aprendido, que es lo que realmente está pasando en mi cabeza. Y esto me va a ayudar a poder verlo más fríamente, sin tanta angustia, sin tanto temor, sin tanta situación fantasiosa que muchas veces formamos en nuestra mente, porque como te decía, la mayoría de las veces ni siquiera sucede. Es importante también dejar de luchar contra el miedo, empezar a aceptarlo. ¿Sabes qué? Sí, sí tengo miedo. Tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la pérdida, tengo miedo al triunfo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque entre más tú luches contra él, más difícil va a ser entenderlo. Es un poco como cuando estamos en el mar y que nos dicen, no luches contra el mar, fluye. Y cuando llegues a una zona en donde ya esté más relajado, nada hacia la orilla. Lo mismo es con el miedo. No luches contra el miedo. Aprende a aceptar los miedos. Empieza a entender que es una reacción normal de tu cuerpo, que crees que es amenazante, que consideras que es algo normal, que te sientes asustado, pero entre más vas a intentar combatir este sentimiento, pues muchas veces más fuerte es. Entonces, superar el miedo implica conocer exactamente qué te causa temor y ser consciente de tus reacciones emocionales y fisiológicas. Una herramienta muy útil en este sentido va a ser el podernos relajar, el respirar profundamente. Entonces, cuando tengas mucho miedo, mucho temor ante las situaciones, yo te invito a que te pongas a respirar. Regálate 5 minutos para respirar profundo. Inhala, exhala, empieza también a centrarte en cosas, en pensamientos positivos. Ve a un lugar seguro en tu mente en donde tú puedas estar bien, en donde puedas disfrutar. Transpórtate, porque el poder de tu mente es muy poderoso y si en todo momento estás pensando en cosas, tragedias, situaciones, bueno, eso va a hacer que aumente tus miedos. En cambio, si tú relajas tu mente, relajas tu cuerpo, tu respiración, vas a estar mucho más tranquilo, vas a pensar las cosas de una manera mucho más fría. El siguiente punto va a ser no dejar de lado que te paralice el miedo, sino tomar acción. Hay una frase que también me gusta mucho que dice, no importa que tengas miedo, hazlo con miedo.
Atrévete a hacer las cosas con miedo. Atrévete a realizar. Da ese primer paso. Acércate a la chica que te gusta, al chico que te gusta, acércate a investigar las cosas que quieres emprender, empieza a dar ese primer paso a las cosas. Entre mayor conocimiento tengas, el miedo se va a tranquilizar. Que el conocimiento no te sirva para creer que tienes menos oportunidades, todo lo contrario. Entre mayor conocimiento, mejor tomas de decisiones puedes tener. Así que empieza a conocer realmente qué es lo que quieres, hacia dónde vas, y aunque tengas miedo, atrévete a hacer las cosas. Y por último, rodéate de personas que fortalezcan tu autoestima. Empieza a lograr metas pequeñas todos los días para que esto aumente tu autoestima y sepas que puedes vencer mil y un cosas. Todo lo que tú te propongas tienes el poder para vencerlo, porque donde está tu mente, en donde está tu enfoque, está también tu corazón y tu fortaleza. Espero que tengas un feliz Día de Muertos y que empieces el día de hoy a matar todos esos miedos que no te han dejado llegar al lugar a donde tú quieras. Yuri, te mando un beso, que tengas un feliz Día de Muertos y nos vemos la próxima semana.